cuando traicionamos a Jesucristo. Mucha gente cree que la libertad de pensamiento puede sobreponerse y superar la fe. Por tanto, la lógica común de creer o no en una fe visible, en una fe real, en una fe que quiere manifestarse y dar testimonio como nuestra fe cristiana, la real, que cargamos con nuestras vírgenes, con nuestros santos, con nuestros Cristos en representación, en una procesión, y no se diga la divina persona de nuestro Señor Jesucristo, donde Él quiso quedarse en la hostia consagrada, pues puede llegar a ser una falsedad y una realidad ajena completamente a ellos. Y la continua, y el aumento de la promoción de las sectas, pues va por delante liderando este pensamiento libre de las personas que dicen que no requieren imágenes o no requieren una iglesia o no requieren una autoridad visible para poder funcionar y creer en Dios, y su espiritualidad es tan elevada que está en su corazón y pues Dios no requiere, y empiezan con una lista de cosas y viven quejándose de la fe cristiana, de la fe real. Entonces, pues empiezan sin querer a ser parte del ahogamiento de la misma fe, de la negación de la misma fe, al negar que el evangelio predomine en el ambiente, sea un recuerdo constante de lo que amamos y decimos creer y a quien estamos llamados para vivir la vida eterna, que es con Jesucristo, porque al fin y al cabo lo llevan en el corazón, en su cerebro y en sus clubes sociales en torno a la fe, y pues no lo hacen vida o testimonio real en el mundo. Por tanto, pues sí, se van difeminando, se van aumentando su número como una plaga que va carcomiendo la fe misma, porque esa fe que tanto dicen tener, no la externa, no dan testimonio, parecieran un poco delincuentes haciéndolo a los escondidos, aunque hoy utilicen los medios de comunicación o la promoción constante, pero para poder atraer adeptos, cuando en realidad la mitad de lo que hacen es basarse en atacar la fe cristiana real. Por tanto, ese ahogamiento y esa promoción constante, pues sí viene a ser un deterioro y a mermar la fe cristiana real. Y por otro lado viene a ahogar, viene a ser esa cizaña que ahoga pues la fe de algunos, ¿verdad? Viene a ser esa parte que pues prueba la fe de los tibios y la hace que se ahogue y que se vuelva en contra. Yo creo que es una traición a Jesucristo muy grave, porque cuando en especial un cristiano católico pues abandona la fe, la critica, es un bautizado que apostata o que por ignorancia prefiere la comodidad de la vida social en torno a la fe, porque le hace más atractiva, se le hace pues que lo acompaña, se le hace que ahí sí le prestan una lana, o ahí sí le hacen caso, ahí sí él es el importante, así unos se aman unos a otros y se requieren unos a otros para seguir adelante y para creer. Pues es muy bueno, ¿verdad? Porque de hecho es lo que deberíamos de hacer los cristianos siempre, pero ellos y ustedes deben entender que nosotros no vivimos nuestra realidad de fe en torno a nosotros mismos, en torno a nuestras necesidades, en torno a nuestro requerimiento y demanda de lo que somos unos con los otros, de lo que necesitamos y de lo que nos hace sentir bien. Y si no nos hace sentir bien, pues es un signo de no estar con Dios. Y si nos hace sentir bien, es que es de Dios. Y si nos hace sentir poderosos al grado de tocar al cielo y perdonarnos a nosotros mismos, es de Dios. Y no. Y empieza con una pues desaprobación y falsa y maldad, propaganda en contra de la fe cristiana real. Entonces es un problema grave al que nos enfrentamos con el aumento de las sectas, en especial sudamericanas, que ven en
este oficio, un negociazo de vida para sobrevivir, ¿verdad? Y tener en qué ocuparse. Esto es verdaderamente algo que atender como cristianos y recordar que estamos traicionando a Jesús. En efecto, una fe dedicada a atacar a la fe cristiana católica para ganar adeptos, pues para empezar sí merma la fe, pero la prueba más que nunca y prueba el alma de aquel que siendo cristiano decide apostatar o traicionar a la fe, su bautismo y su sacramento para decir ahora yo para empezar presto oídos a aquel que ataca la fe que yo debiera conocer, amar, seguir y respetar a prueba de santos y decido irme por aquel que la ataca. Es una traición muy grave. Por eso le llamamos apostasía, porque es realmente una traición grave a la fe cristiana en la que nacieron en el día de su bautismo, cuando hacen eso. Es gravísimo y pues en el uso continuo acerca de las imágenes, pues más aún, ¿verdad? También es otra forma de traicionar porque prefieren ocultar los signos de la fe, porque pues terminan acomodándose como en los casos más graves de la iglesia anglicana y de otras iglesias sectarias protestantes que pues alegan que muchas de las imágenes ofenden a otras confesiones como pues de otras no cristianas, les ofenden y mejor vamos a guardarlas, vamos a quitarlas de los altares, vamos a esconderlas para que no ofendan hasta el ateo, ¿no? O hasta aquel que ataca la misma fe cristiana. Vamos a hacer que impere la fe no cristiana y en vez de tener en la sociedad, en el mundo, aquello que nos recuerde y nos represente a aquello que decimos amar, seguir o creer, pues mejor vamos a esconderlo, vamos a anularlo y vamos a atacarlo, ¿no? Entonces, pues ahí se va perdiendo el evangelio, se va ahogando también la fe para los tibios y la oportunidad cada día más escasa de salvación de las almas, porque ya no respetan los signos sagrados, un signo ya no respetan y entonces empieza a ser contagio de ignorantes el no respetar aquellos signos, porque en ese caso pues lo ahogan también e impiden a otros convertirse cuando hay infinidad de testimonios de conversión sincera al Señor Dios nuestro con la sola representación de imágenes y personas y cosas santas. Por tanto, pues inspiran a lo sagrado, e inspiran a la piedad, inspiran a la oración, y al quererlas quitar y pareciera como en las películas que ya conocemos de susto, de terror, donde pues una presencia demoníaca le pones un signo sagrado y se manifiesta y huye como es, ¿verdad? Despavorido o se embravece o aquel que tiene esa presencia, pues hasta se retuerce, ¿no? Entonces pasa a ser eso que está pasando en la realidad de este mundo. La gente que yo, en mi particular opinión, tiene un grado de posesión ya implícito en su cerebro, en su ser, pues al ver una imagen sagrada siente que se revuelca, siente que le da asco, siente que repulsión. Y pues me recuerdan mucho esas películas de terror donde precisamente el enemigo, el adversario, pues corre, huye y manifiesta su odio hacia lo que representa y recuerda al Señor. Es algo muy grave, también gravísimo, es una traición al Señor, querer ocultar aquello que no lo recuerde, querer borrarlo de la sociedad. Es verdaderamente condenable el hacer eso. Es aberrante y debería ser temerario el querer ocultar aquello que nos recuerde al Señor mismo, a las personas y cosas santas. Debiéramos de desear hacerlo porque de manera definitiva, si no es el Señor el que ocupa ese espacio, tengan por seguro que va a ser otro, porque siempre va a haber alguien. Va a ser otra confesión pésima que ocupe
en contra del alma y en contra de la libertad y en contra de la verdad. Ese espacio que los mismos sectarios son los principales promotores de esto, promocionan que se derribe, se quite, se oculte, se condene, se ataque. Entonces, de manera definitiva ya está sucediendo. Cuando empiezan a surgir, pues también la promoción de dioses, pues realmente ídolos que no son Dios, que es de culturas antiquísimas, con el pretexto de la libertad de credos, que pues sí, que bueno que existe, pero al ya no permitir o el avanzar en la negación de los signos sagrados, cristianos van a pasar signos sagrados, aparentemente sagrados o al menos dedicados a otras confesiones no cristianas. Y en nuestro derecho de conciencia y nuestra verdad, sabemos que eso es pues del enemigo, del adversario demoníaco, y entonces eso es lo que inundará en la sociedad, y ya está sucediendo tan solo con esos templos dedicados al mal que están levantándose. Aquellas procesiones de ídolos antiquísimos que están también imitando la fe cristiana, imitando lo que consideran un éxito de la fe cristiana, y eso va a pasar. Eso es conveniente solamente a aquel que no quiere la salvación de las almas, o que no la entiende, que no tiene idea de la realidad del mundo sobrenatural del alma y de la inmortalidad de esa alma ya creada, que simple y sencillamente va a ir a morar eternamente a un destino. Y cada vez que nos alejamos de Cristo Jesús, el Señor, pues no se verá al Padre. Y aquella persona que decida no caminar con Cristo, caminará al lado opuesto. Caminará fuera del cielo, camina fuera de Dios Padre, de manera definitiva, camina al lado opuesto. Y es gravísimo y una traición al Señor el querer continuar pugnando a que los signos sagrados no sean. ¿Qué otra manera, pues, traicionamos al Señor? Lo traicionamos cuando, pues, como decía en otro post, en una sobremesa no queremos escuchar del Señor, ¿verdad? No escuchamos, no queremos, porque pues no. Eso es muy grave, porque no me gusta, de hecho es una de las cosas más graves, porque dicen, no puede ser que, pues, que yo me meta en problemas de fe. ¿Por qué? Si yo no estoy hablando de eso, por tanto yo me puedo ir a un lugar a pagar grandes cantidades o pequeñas que contribuyen a empresas que son contrarios a la fe cristiana, que son contrarios a nuestro Dios, que patrocinan abortos, que patrocinan diversidad sexual, que aunque el gobierno lo imponga y lo impone de manera totalitaria, es decir, o lo haces o te hago esto o aquello, entonces pues ahí viene el mal, porque quita la libertad para empezar, y ya el quitar la libertad es un signo inminente, inequívoco y real de una presencia demoníaca, que inspiradora de todas esas cosas, porque al fin y al cabo la libertad es intrínseca al cristiano, al Hijo de Dios, la libertad. Ni Dios nos impone seguirlo. El que quiera seguirlo, lo siga. Él dice, el que quiera, no obliga a nadie. Si tú crees que no es conveniente seguir a Dios, es tu libertad. Serás juzgado en tu libertad si llegas a ver a Dios. Pero si nunca elegiste por Él, en tu libertad te perdiste. Tú solo caminaste al lado opuesto, nadie más te llevó. Que durante el camino se te estuvieron enviando mensajes como este y de otros diciéndote no hagas eso, o acércate al Señor, arrepiéntete y cree en el Evangelio, pero tú insististe en creer en que lo que tú hacías estaba bien y caminar al lado opuesto del Señor, pues ese es ahora sí que tu problema, ¿no? Ese es tu
tu decisión por la cual tú habrás decidido tu destino y no estarás culpando el día de mañana. Es que Dios sí veía que yo ya me iba a ir, que tú te ibas a ir al infierno porque no me detuvo. Pues te la paso diciéndote, ¿verdad? Mandando gente mocha, gente extremista o gente, pues que te advertía, pero tú no, tú insistías que no lo querías a Dios en este mundo, ni las cosas, ni a la iglesia, ni la fe, y que es más ibas a ayudar a crear leyes en contra de eso, totalitarias que obligaran a los que no querían a escupir al cielo o a olvidarse de Dios y a imponer el reino de la perversión sexual, el reino de la el aborto, el reino de la pues de lo materialismo, el reino del olvido de Dios, porque lo único que importa es el hombre, y si el hombre quiere olvidarse de Dios, no importa, eso es lo que quiere el diablo, ¿verdad? Que el hombre se olvide de Dios y cree su propio bien y mal en este mundo, que ya no siga creyendo que Dios es el que te muestra el bien y el mal, como dice en su santa palabra. Pongo frente a ti el bien y el mal, y tú eliges, ¿verdad? Pongo frente a ti, porque finalmente el hombre así eligió, ¿verdad? Y está en este mundo expuesto a todo eso. Por tanto, cada vez que tú dices o conoces que una empresa promueve males morales y tú insistes en adquirir sus artículos para porque pues tu decisión no tiene que ver porque tú no lo haces, pero lo patrocinas ya al adquirir, estás siendo parte de esta maquinaria en contra de Dios y peor aún en contra de tu alma y del alma de los demás, porque al fin y al cabo Dios no requiere nada de nosotros, una sola cosa de nosotros no requiere el Dios creador, el Dios todopoderoso, omnipotente y divino, a que está sujeto todo lo visible e invisible, no requiere nada de nosotros, no requiere nada, pero nosotros sí requerimos demostrarle que somos merecedores del cielo, que somos merecedores de la santidad que Él es, y de toda la felicidad que se nos negó con Adán y Eva, o que se nos negó en el paraíso, y que esté al alcance de nuestra mano, con solo vivir esta vida siguiendo los pasos de Jesucristo. Por tanto, es necesario que cuando nosotros conocemos que las empresas de este mundo patrocinan maldades morales, nosotros nos abstengamos en la medida de lo posible, en lo más posible necesario y que está en nuestra mano, no adquirirles sus productos porque estamos patrocinando. Y si nos hacemos los tontos y decimos, bueno, prefiero no enterarme para no pecar, pues ya estás pecando por la omisión. Ese es el pecado de omisión. Porque la estupidez no es pecado. Pero si nosotros nos decimos lo suficientemente cuerdos para decidir el bien y el mal, ya no estamos siendo estúpidos, estamos decidiendo. Y por tanto, para aprender qué está bien y qué está mal, hay que anexarse, acudir, estudiar, conocer el bien y el mal en la fe cristiana católica. Hay que acudir y cumplir nuestra obligación de bautizados, de decir, me voy a enterar que está bien y que está mal, porque eso de la catequesis ya lo olvidé, los 10 mandamientos ya no recuerdo cuáles son, o bueno, si son, yo no lo hago, pero intrínsecamente cuando lo hago, como en el caso de patrocinar o comprar productos de empresas que con sus ganancias patrocinan maldades morales, pues yo ya estoy siendo parte de eso, porque efectivamente mi aportación, mi preferencia y mi decisión de adquirirles sus bienes están yendo a usarse en contra de las almas. Y esa es una traición a Jesucristo. Cada vez que nosotros tenemos un puesto de poder, como ahora en las escuelas, y que tiemblan como verdaderas gallinas,
de pensar en contrarrestar la ideología de género, al menos informando debidamente, con el derecho real de informar lo que sucede y preguntarle al menos a los padres, miren, pues está esto nuevo, no lo dijeron, ¿cómo ven ustedes, no? Lo podemos, pues al menos informar y es su decisión, allá ustedes. No, porque parecen amenazados, parecen, pues sí, coartados, coaccionados, extorsionados, para que no entre nada de eso, y sudan frío, y algunos otros temas morales no quieren impartirlos, quieren impartir pura civilidad, pura imposición y pura diversidad, y quieren imponer ese tipo de enseñanza, y tienen miedo de lo moral, no quieren, porque ellos no quieren formar la moral, no quieren participar en la moral de los jóvenes, porque eso ya implica un compromiso. Y en un país que se dice predominantemente o absolutamente cristiano como pues más todavía grave es que nosotros no hagamos caso de ello, y que los padres mismos, las sociedades de padres de familias, etcétera, se vean acobardados, y una vez más personas que se dicen de la fe digan, y yo no participo, y eso que yo soy de la fe cristiana, pero no participo en eso. ¿Por qué? Porque no quiero, ¿verdad? Porque este no es el ámbito, y empiezan a alegar pues traiciones al Señor, dando testimonio por sí mismos frente a Dios el día de mañana de que pudieron hacer algo, pero porque creen que Dios no está en todas partes, pues prefieren optar por negar la ayuda necesaria al bien. Por tanto, también forma parte de algo en contra de su alma. Otras cosas como ahora nos debería de preocupar muy gravemente, o recordar también los sucesos de la cristiada. Nosotros sabemos que nuestro país fue atacado vilmente, queriendo destruir nuestra fe cristiana, y pues asesinando sacerdotes, señores que no hacían mal a nadie, solamente, como ahora sabemos y deberemos de reconocer, nos enseñaron el bien. Esta fe cristiana le dio libertad y los derechos principalmente al mundo. Le dio el derecho a la mujer, le dio el derecho a los niños, le dio el derecho al mismo hombre al trabajo, a la paga remunerada. Y hasta el día de hoy sigue dando los derechos. Venía de una fe cristiana verdaderamente que organizó al mundo en un tiempo en que no estaba organizado, y que pugnó todo el tiempo e inspiró a hombres y mujeres de bien a crear y asentar derechos para los demás o para todos. Y sin embargo, en esta época, pues nos vimos atacados por un gobierno que cada día más se parece al actual y al del mundo, que odia a Dios y quiere ocultarlo y matar todo aquello que lo predique o aquel, como en ese caso fueron los sacerdotes. Y a muchos de los que dijeron no estamos dispuestos a perder esta fe bendita y vamos a actuar. Pero si decimos que eso fue una época muy, ya quedó en el pasado, en la antigüedad casi, y eso no tenía que ver con nosotros, estamos siendo mentirosos y estamos siendo hipócritas y cómodos. Ahorita ya van más de 20 sacerdotes asesinados en México en los últimos años. Cada día más se sucede un nuevo asesinato de sacerdotes de manera paulatina, gradual, sistemática, y todo el mundo, el pueblo de Dios, está haciéndose loco. Ay, qué desgracia, es el crimen organizado, la debía con alguien, es excusas, ¿verdad? Ok, no se van a promover guerras ni se van a promover cosas malas contrarias al Señor, pero nosotros debemos de comprender que esto vuelve a suceder. Y es una traición a Jesús muy grande, porque nosotros nos recuperamos de un ataque agresivo, violento y demoníaco muy fuerte de este tipo de gente que odiaba a la fe de Jesús y quiso acabar con todos los signos sagrados, con toda la predicación y con todos los templos. Quiso acabar, pero el pueblo no quiso. Pero cada vez que nosotros vemos que alguna iglesia es atacada,
Debemos de seguir el origen de estas cosas. Y generalmente tienen a grupos que odian a Dios, que no son de paz, porque obviamente, para empezar, si fueran de paz no la atacarían. Para empezar, no la destruirían, no serían violentos. Si fueran de paz, simplemente no fueran así. Pero se anuncian lo que son en cuanto atacan. Y vemos impávidos, pasivos, locos, ignorantes, y pues mucho más, como en muchos lados del mundo está sucediendo una especie de cristianofobia real y que está llegando a México, y que en México el principal responsable de la cristianofobia son las sectas protestantes, que a fuerza de convencimiento de hombres quieren arrancar cristianos de la fe y llevarlos a sus más de 37,000 sectas existentes en el mundo, en México, y que ocultan a Dios, que ocultan la fe y te elevan el espíritu del hombre. Pero la fe cristiana real no gira en torno al hombre, sino a Dios, única y exclusivamente a Dios. Y de ahí parte todo lo demás, la inspiración a hacer lo correcto, bien y demás. ¿Por qué vamos a ser traidores a Dios? ¿Por qué el pueblo mexicano podría ser traidor a Dios? Una vez más, si no es posible, nosotros venimos de un pasado cristero. No es posible que seamos traidores a Dios, que tengamos la vileza de prestar oídos a sectas que nos alejan de la fe, o a convencimientos humanos que nos dicen, mira, mucha gente que no tiene educación ni siquiera religiosa, pero que es bautizado, pues como no tiene educación religiosa y es ignorante, cree que ya liberado el aborto, por ejemplo, puede matar, ya tiene permiso de matar a su hijo en el concebido. Por tanto, todo es abortar, esa es su moral, porque la lógica del ignorante es que alguien le diga qué hacer, porque no sabe. Y la ignorancia no es un pecado. Lo que es pecado es no querer dejar de serlo. Y que dicen, bueno, sí, yo sé que pues es algo muy delicado y no debiera de saberlo en mi casa, pero yo voy y busco la manera de deshacerme de este problema, y ya desde empezar a llamarle problema al hijo concebido, y ya está la presencia del mal ahí, porque se concibe en una situación malvada, donde no hay amor, al grado de querer matar aquello producto de esa unión. Por tanto, la presencia evidente del mal está ahí. Pero aparte de eso, pues yo ya no me voy a pues ya no me voy a inclinar por una decisión moral que yo creo que es de la Iglesia. Ahora, por un permiso de la secularidad de un gobierno que no le importa a Dios, no le importa a la gente, no le importa más que pues ya no haya tanta gente en el mundo, y menos aquí, entonces vamos a permitirlos matarse. Vamos a regularles que se maten, que maten a los hijos que vayan a tener, y así creemos que vamos a asegurar que no nazcan. Y bueno, vamos a legislar que tienen permiso de matar a sus hijos en el aborto. Y en ese momento el ignorante dice, ya tengo permiso, ya no es malo, y traicionan a Dios porque traicionan la vida. Y en ese momento el gobierno se manifiesta enemigo de Dios por legislar en contra de la vida, en contra del inocente y en contra de la fe cristiana, y empieza a atacar a las iglesias. Y así funciona todos los demás ámbitos en los que hay un encuentro, y que no son opiniones sino realidades, entre aquellos que consideran un estorbo para realizar los actos que la gente quiere y legislarlos, que van en contra de Dios, del bien y de la paz, como la vida, como la inocencia de los niños, como la justa pues administración de los bienes de riqueza nacional, como la justicia para todos, como la pacificación de las personas, la ayuda
constante a instituciones como la Iglesia Cristiana Católica para que predique la moral a la gente y se porte bien y no estén molestándose, no estén traicionando, no estén robando, no estén hiriéndose. No, vamos a atacarla en vez de alentar estos grupos de bien, vamos a atacarlos. Vamos a permitir que haya más promoción sectaria. Vamos a pugnar por reconocer otras doctrinas que pueden llegar a ser violentas, que atacan violentamente otras ideologías, porque al fin y al cabo queremos quitarle el poder a algo que nos amenaza en el poder y en el número de gentes que lo siguen. Vamos a quitarle fuerza. Empiezan intereses humanos a entrar dentro de estas personas que ya están en puntos de poder y atacan la fe cristiana. Entonces, cuando nosotros vemos esto y no nos importa y por miedo preferimos callarnos, empiezan a tener un impacto entre los cristianos y empiezan a decir, no, sí, tienen razón, yo me dejo convencer por las sectas y me alejo de la Iglesia Cristiana Católica y me voy a morar allá, en la diversidad no solo sexual o de decisión de vida o de si soy o no lo que yo quiero ser a costa de mi alma o lo que sea, no importa, es mi libertad y yo la quiero usar así. Pues al menos deberán tener la inteligencia de decir, bueno, lo voy a hacer con conocimiento de causa. Primero me entero que si me conviene o no solo me convenzo de que me conviene porque en mi situación de decisión de hoy me conviene más, como por ejemplo la destrucción de la familia. A un hombre, a una mujer que dicen, mira, esta persona con la que decidí unirme ya no lo quiero, no me interesa, su vida no me importa y pues me conviene en este momento el aborto, me conviene pues el divorcio express, ¿no? Entonces, algo inconcebible, ¿no? Que los matrimonios fueran desechables, se pierde la naturaleza del matrimonio. Entonces y ahora, cuando yo era feliz, no estaba en contra o no me gustaba, o simplemente no me interesaba el tema, ahora me parece fabuloso, ¿ves? Voy a apoyar esta causa en contra de la familia, que ahora facilita un mundo secular sin Dios, un mundo sin Dios, un mundo que intrínsecamente desprecia lo divino y su propia alma, y dice, vamos a apoyarlo. Ahora, pues me puedo casar 50 veces porque ya es lícito y es bueno. Es más, está permitido. Pero el que esté permitido en el mundo no quiere decir que Dios lo apruebe o que vaya a ser bien para el alma, al contrario. Y por eso vuelve a haber otro encontronazo de la gente que se confronta a una moral que te dice, no, mira, conserva tu matrimonio, no te vuelvas a casar, mantente en castidad, vive tu vida, hazte responsable de tus hijos, no los estés abandonando por irte a tener otros que en vez de atender a los que ya tienes, dedícate a tu familia, no te divorcies. No. En ese momento, esta persona se convierte en enemiga de la iglesia porque le dice que se mantenga en su familia que eligió, le sea fiel, la fortifique, vean que está fallando y se hagan uno. No, ahora es mi enemigo porque yo decidí ser feliz y me vale un comino la salvación. O bueno, sí me importa, pero que a mí me atiendan, ¿sí? Que me atiendan. Que me den el perdón, que me den la palmadita en la espalda, que me den todo lo que yo necesito con mis nuevas 20 parejas o una pareja nueva y haga bien. Y si no, que se callen la boca y me voy con los sectas, que ellos no me juzgan y ahí no hay dulce que dan porque creen que la Eucaristía es un dulce. Allá no hay dulce, así es que pues así no me siento traumado por mi propio pecado de que no me lo den, y acá pues me hago en el club social cristiano en torno a Cristo, y pues ya, la hacemos, y aquí sí me dicen que soy tan poderoso que yo mismo me perdono. Es más, ni siquiera yo ya tuve el poder de irle a tocar la puerta a Dios y Dios me dijo que sí, estoy perdonado y salvado. ¡Sas! Ya, entonces la lógica es esa. Y así en casi todos los aspectos que mueven
a seguir ilusiones del mundo. Entonces es muy triste y es una traición más a Jesús. Entonces, pues cada vez que nosotros traicionamos a Jesús tenemos que tener mucho cuidado, porque va en juego el alma. Cada vez que yo me voy, o que tú te vas a un lado y dices, bueno, es que yo soy una persona de bien creyente, pero pues como en mi trabajo me piden que, pues que legisle, y pues yo, mira, el trancazo el menos duro, legislo en contra de, pues de los trabajadores, ¿no? Pues que ganen una miseria aunque yo coma oro. No me importa, mira, vamos a ponerle aquí que si no tienen para comer, o que si yo estoy en un tribunal que debe de administrar la justicia alimentaria para los hijos, a mí no me importa, mira, en vez de ponerle que le dé una tercera parte de lo que gana, porque más o menos con eso se mantienen los hijos, vamos a transformarlo en pesos, que con 200 miserables pesos al mes coman los 5 hijos, es más me vale. Yo no voy a asegurar la vida alimentaria de los niños. Vamos, total, se puede, y vamos a transformar, porque ese hombre, esa mujer ganan una millonada, pues no es justo que le quiten una tercera parte, ¿no? ¿Con cuánto esos miserables pueden ganar? A ver, según el sapo, y empiezan a jugar con la vida de la gente. Pero eso sí, yo soy muy creyente, eso es mi trabajo, y nada, la dichosa frase, nada tiene que ver con Dios. Y puedo ir a hacer maldades a mi trabajo en contra de la moral, la justicia y la piedad, pero después me puedo ir a sentar a escuchar el sermón o decir que soy cristiana y católica, y hasta recibir la Santa Eucaristía cuando estoy permitiendo el abuso, porque me conviene, porque si no, pues, y empezamos a justificarnos. Entonces deberíamos de pensar cuando estamos traicionando a Cristo. Podemos pensar, estamos traicionando tu alma, precisamente, estás presionando, porque esto va a abonar a si no un infierno, un largo purgatorio, que no lo vas a creer, y vas a decir millones de veces, a ver, regresar, para pedir perdón y vivir como miserable y pordiosero antes que pasar y padecer la realidad del alma, que no quiso creer. Entonces, ¿qué vamos a pasar? ¿Qué te debe alertar en un momento dado cuando estás traicionando a Cristo y cuando estás traicionando tu alma? Que salgas con frases de, aquí Dios nada tiene que ver. A mí que no me hablen de eso porque es mi trabajo, y empecemos a justificar. O nada tiene que ver la iglesia aquí, nada tiene que ver la fe aquí. Y bueno, no hablemos de Dios porque o de la fe o de la religión, porque empezamos a pelearnos y no tiene caso. O no, yo soy creyente, pero aquí no meto las cosas porque nada tienen que ver. Simplemente frases justificadoras. Bueno, todo el mundo tiene derecho a creer en un grillo como Dios. O sea, a fin y al cabo Dios es cualquier cosa, o cualquier Dios. No, fíjense que no, pues eso es ignorancia, ¿verdad? O bueno, es que son bien exagerados, yo puedo vivir lo que me quiera, a mí que Dios me complazca. O bueno, ¿no lo dicen así? A mí, pues no, es que aquí no me comprenden. O Dios es tan amoroso, tan bien que perdona todo. Así es que, pues yo no creo en eso que dicen que no debo hacer. Yo tengo derecho, y empezar a justificar el yo en vez de Dios, ya estás perdido. Porque vas a ir caminando a justificar el mal para lograr tu bien. Y en ese momento pones a un Dios que es consentidor del pecado. ¿Qué dice? Pues aunque peques te perdono, aunque peques y no apoyes o no ayudes o no des